Problema de estática básica. En este caso tenemos dos masas que se encuentran sujetas a través de la tensión 1 y la tensión 2 sobre un plano inclinado, el cual es sin fricción. Entonces estamos sobre un plano inclinado sin fricción. Nos toca hallar los valores de la tensión 1 y de la tensión 2 en términos de las masas m y del ángulo θ. Entonces, para empezar, tenemos que analizar que como tenemos una masa m y otra masa 2m, entonces vamos a realizar dos diagramas de cuerpo libre. No sin antes recordar que cuando un plano es inclinado, se recomienda que en el plano inclinado esté el eje X. Entonces vamos a hacer el eje X inclinado, el eje Y también, pues, el ángulo de 90 grados con el eje X. Entonces vamos a hacer el primer diagrama de cuerpo libre para la masa 2m. Entonces la masa 2m, para 2m tendríamos este diagrama de cuerpo libre. Para 2m tendríamos un peso del cuerpo 2, vamos a llamarle, cuyo peso se calcula como masa por gravedad. Como es 2m, entonces la masa sería 2m multiplicado por la gravedad. Ese sería el peso del cuerpo 2, 2mg. Tenemos una fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie. En este caso, como la superficie está sobre el eje X, entonces la normal quedaría sobre el eje Y. La normal no es tan importante en este problema porque no hay fricción. Recordemos que en física uno usa la normal para calcular el valor de la fricción. Y además, para el cuerpo 2m tenemos una tensión 2 que va dirigida hacia allá. La tensión 2. Recordemos que el ángulo de inclinación θ que se forma con la superficie y la horizontal es el mismo ángulo que se forma entre el peso y el eje Y rotado. Ese es el ángulo θ. Entonces, el vector normal está en el eje Y, el vector tensión 2 está en el eje X, pero el vector W es un vector al cual tenemos que hacerle descomposición, hallar sus componentes. Entonces tenemos WX, que debe ser paralela al eje X, ese es WX, y tenemos WY, que queda sobre el eje Y, WY. Recordar que WX es igual a W, y como hace las veces de cateto opuesto, entonces sería W por seno de θ. Es decir, que WX es igual a M, bueno, pero M en este caso es 2M porque el cuerpo tiene de masa 2M, masa por gravedad por seno de θ. Ese es el peso, ¿no? 2mg es el peso por el seno de θ. Entonces, eso sería el valor de WX. Para WY hacemos lo mismo. WY es igual a el vector W multiplicado por el coseno de θ, porque es el cateto adyacente. O sea que WY sería equivalente a 2mg por coseno de θ. Listo. Una vez planteadas las ecuaciones del peso para el cuerpo de 2m, vamos a plantear la condición de equilibrio. Recordemos que como este sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y va a ser igual a 0. Entonces vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X que están presentes en el problema. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Estamos haciendo todo para este diagrama de cuerpo libre, que es el cuerpo 2. No me interesa hacer sumatoria de fuerzas en Y porque la única fuerza que estaría en Y sería la normal IWY, y no me interesa encontrar la normal porque no hay fricción. En X sí me interesa, entonces sería, ¿qué fuerzas tenemos en X? Serían las fuerzas horizontales T2, que por ir hacia atrás tiene signo negativo, menos T2, y WX,
que tiene signo positivo por ir en dirección positiva del eje X. Entonces, más WX, entonces sería T2 más WX, y no hay más fuerzas horizontales, eso es igual a cero. Si despejamos, entonces T2 lo podemos pasar a positivo para que quede positivo. Entonces WX sería equivalente a T2. T2 sería equivalente a WX, es lo mismo, ¿no? Entonces sería 2mg por el seno de teta. Ya tenemos entonces el valor de T2. Está, está la respuesta con G. Podemos reemplazar el valor de G como gravedad, que es 9,8, y ese 9,8 multiplicarlo por 2. Esto porque la respuesta dice que demos la respuesta en términos de m y de teta. La pregunta plantea que demos la respuesta en términos de m y de teta. O sea que T2 sería equivalente a 19,6 m por seno de teta. Y ese sería el valor de T2. Bien, ahora vamos a encontrar cuánto valdría T1. Para encontrar T1, entonces tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para la otra cajita. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta la misma indicación del eje rotado, porque el plano está inclinado. Entonces tengo el eje X, el eje y acá vamos a poner en el centro como un puntico la caja 1, que es la caja de masa M. Entonces aquí para M, vamos a ver para M qué podemos encontrar. Tenemos el peso que va hacia abajo, y ese peso pues sería su masa por la gravedad. Ya no es 2m sino m, porque esta caja sí tiene por masa m, masa por gravedad. Tenemos la normal del cuerpo 1, pongamos a este normal del cuerpo 2, aunque no se calculan porque no hay fricción. Tenemos la tensión 2 que queda saliendo del cuerpo, va hacia abajo. Fíjense ustedes cómo para 2m la tensión queda hacia arriba, y para m la tensión queda hacia abajo, porque las tensiones siempre quedan saliendo del cuerpo de análisis. Entonces hacia abajo iría el valor de T2. T2, ¿verdad? T2 va hacia acá. T2. Y hacia el lado izquierdo tendríamos a T1. T1. Las tensiones siempre quedan saliendo del cuerpo de análisis. Entonces, no me interesa hacer sumatoria de fuerzas en Y, me interesa hacer sumatoria de fuerzas en X, no sin antes hacer la descomposición vectorial. Entonces aquí tenemos que hacer la descomposición vectorial para W, es decir, hallar sus componentes. Tenemos WX y tenemos también WY. Me interesa encontrar WX, entonces WX es igual a, ese es el ángulo de inclinación, que como el ángulo de inclinación de la superficie es teta, ese es el mismo ángulo entre el eje Y y el peso. Entonces sería teta, el eje Y rotado. Teta, es decir que WX, por ser el cateto opuesto, vendría siendo lo que hace la veces de hipotenusa, que es W, es decir, W por el seno del ángulo a teta. Recordemos que el cateto opuesto, pues, se calcula multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo, y el cateto adyacente se calcula multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces Wx es igual a W por seno de teta, es decir que W es masa por gravedad, entonces mg por seno de teta. Bien, ahora sí podemos hacer entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque es un ejercicio de estática. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos para este sistema, para este diagrama de cuerpo libre, tenemos AT2 que va en sentido positivo, menos T1 que va en sentido negativo, y WX que va en sentido positivo. Entonces, más WX igual a 0. T, T2, T2 ya lo calculamos. T2 nos había dado 19,6 por M por seno de teta.
Entonces vamos a despejar a T1, que es el que nos interesa calcular. T1 pasaría a ser positivo. Entonces quedaría T2 más WX. Eso nos va a dar T1 si lo pasamos a positivo. T1, ¿verdad? Entonces T1 es equivalente a la suma de estos dos, de T2 más WX. T2 más WX. Entonces T1 sería, T2 es, según lo que hemos calculado, 19,6 por m por seno de teta. Y WX, que queda sumando más, entonces aquí sería más, más WX, que es, según este, m por g por seno de teta. M por g por seno de teta. G vale 9,8. O sea que T1 sería equivalente a 19,6 m seno de teta más 9,8 m seno de teta. Como son términos semejantes, los podemos sumar. Eso nos daría 19,6 más 9,8. Entonces T1 sería igual a 29,4 m por seno de teta. Entonces ese sería el valor de T1 y acá arriba tenemos el valor de T2.